Nos vamos a posicionar sobre la revolución industrial, que bueno, la verdad que la lectura es una lectura bastante sencilla, los textos, el libro de Bianchi que ustedes tienen en casi todas las unidades, es un texto bastante, un manual, ¿no? Muy sencillo. Así que lo vamos a pasar un poco rápido, a medida que van teniendo consultas me van deteniendo. Sí, hago un paréntesis porque no me quiero olvidar, que está relacionado con cosas que vamos a trabajar también en la unidad 3, registren que este es el periodo histórico en el cual los clásicos de la sociología van a estar escribiendo o van a estar observando, analizando, o la palabra que le queramos colocar. Lo vamos a trabajar un poco más adelante a los 3 clásicos de la sociología, que son Durkheim, Weber y Marx, y es importante que entonces no solamente entendamos el contexto de la revolución por la cuestión histórica, sino también como un antecedente empírico a partir del cual se van a construir teorías sociológicas. Profe, Sí. ¿este Power va a estar subido al aula? No, tienen un prezi, pero es lo mismo, no hay demasiadas modificaciones. Yo porque a mí no me gusta personalmente demasiado el prezi uso esto, pero es lo mismo. ¿Sí? Ok, gracias. Bien, fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX va a estallar la revolución industrial en Inglaterra. Recordemos que decimos que es un tipo de revolución de características económicas, mientras que las revoluciones burguesas son más bien de las características políticas del sistema liberal. Eso ya lo dijimos un montón de veces, pero para que lo refuerzan. Y la otra pata importante de esta revolución son las transformaciones sociales que ya les planteé de antemano, que va a ser el caldo, ¿no? En el cual va a surgir la sociología como ciencia y que va a generar el deseo o el interés en estudiar la realidad social, o sea, transformar la sociedad en un objeto de estudio. Obviamente que hay antecedentes, pero bueno, vamos a tomar los clásicos de la sociología para focalizar en, si se quiere, los referentes clásicos de esta disciplina. Entonces, lo que es importante es entender que en esta etapa se va a consolidar el modo de producción capitalista, lo que no quiere decir que surja. ¿Cuándo surge el capitalismo como, o por lo menos sus inicios, ¿no? Como ¿Con un las revoluciones incipiente. burguesas? No, La revolución industrial, profe. no. Con las monarquías puede ser. A partir de Adam Smith, si no, no sé. No, o sea, el modo de producción capitalista no lo pensemos como algo acabado como lo conocemos en la actualidad. Fue un proceso. Siempre acuérdense que cuando hablamos en historia hablamos de proceso. No podemos decir del día a la mañana existió la moneda, el intercambio, el comercio, etcétera, etcétera. Es un proceso que va a estar anclado con el surgimiento de la burguesía como clase social. No, no es con el surgimiento de las industrias, porque las industrias surgen con la revolución industrial, y yo les estoy diciendo que el capitalismo no surge con la revolución industrial, sino que se consolida, se termina de gestar como el modo de producción predominante. ¿Sí? Profe, Sí. ¿puede ser que el capitalismo surja en el feudalismo con la caída del Imperio Romano, no me acuerdo si de Oriente o de Occidente, cuando se chocan las economías, digamos, y se empieza a usar la moneda? No, no, no. Ojo con la caída del Imperio Romano porque es muchísimo anterior. Recuerden que en la unidad 1 hay un texto de Bandiul, ¿sí? En donde se trabaja la transición a la modernidad. En ese texto aparecen varios aspectos modernos que van surgiendo a partir del siglo XVI, XV en realidad, si tomamos el Renacimiento. El capitalismo empieza a generarse lentamente en ese siglo, así como el humanismo en lo que hace a las transformaciones del pensamiento,
Y durante todos estos siglos, hasta el siglo XIX, conviven estas formas de producción, si se quiere, con las formas feudales. Conviven. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de revolución industrial, de ninguna forma podemos sostener que el capitalismo surge con la revolución industrial. ¿Sí? O sea, Recuerden ¿en el que siglo cuánto, profe, comienza a surgir? ¿cómo? ¿En qué siglo comienza a surgir entonces el 16. capitalismo? Está en el texto de Van Dium. Repasen. ¿Sí? Y lentamente, mientras convive, lo que hace el siglo XIX es consolidarlo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Se destierra, si se quiere, la forma de producción feudal, más ligado a lo artesanal, sin ningún tipo de avances técnicos, con producciones de subsistencia, ¿sí? Acuérdense todas las características del periodo feudal en lo económico. Bueno, el siglo XIX viene a romper con todo esto, fundamentalmente porque va de la mano con el avance de la ciencia y la técnica. ¿Sí? Bien, eso reténganlo. Ahora, Profe, sí, perdón, con respecto al surgimiento del capitalismo que fue en el siglo XVI, ¿puede estar relacionado con el surgimiento de las burguesías comerciales, dijo, o no? sí. O sea, recuerden ustedes que esta forma de producción está relacionada con esta clase social específicamente y que tiene que ver con los burgos, son esas clases sociales que se empiezan a sentar en los puertos, ¿sí? Comienzan a desarrollar la perspectiva del intercambio, del comercio, que no eran características del sistema feudal. ¿Sí? Recuerden que la economía feudal es de subsistencia, eso quiere decir, se produce lo que se necesita para vivir, en algunos momentos y en otros no, menos. Denme un segundito que se me va a apagar la compu. Ahí está. Bien. Bueno, no me acuerdo muy bien en qué quedé, pero creo que respondí. El tema de la burguesía, sí. Acuérdense que en el siglo XVI hay un apartado del texto de Galdium que es muy claro para explicar esto. Entonces, acordémonos que hay una convivencia y el siglo XIX lo consolida como la forma de producción predominante, ¿sí? Desaparecen los rasgos o las características típicas de las formas de producción feudales. Bien. Ahora bien, quiero que vayan al texto de Bianchi y lean específicamente la página 105 y 106 y no, hasta la 106 y fijen hasta la pregunta, o sea, la consigna número 3. Intenten identificar de qué forma Bianchi está definiendo este sistema o este modo de producción. ¿Cómo incorpora la variable social al análisis del capitalismo y el rol que asume acá la fábrica o la industria, como le queramos llamar? ¿Sí? Tómense 5 o 10 minutitos y nos volvemos a encontrar, lean, identifiquen categorías, etc.
Profe, Sí, se me apagó la computadora y acabo de volver a entrar y perdí 5 minutos de la clase. ¿No están haciendo esa actividad? sí, lean la página 105 y 106 y solamente hasta la consigna 3. Dale, gracias. De nada. Me avisan cuando ya estén.
Bueno, vamos a continuar. Tiene Bianchi. Como un sistema de producción. Sistema de producción y qué más. Y de relaciones sociales. Perfecto, y de relaciones sociales. Como sistema de producción, un poco ya sabemos cuáles son las reglas generales. Hablamos de inversión, hablamos de ahorro, hablamos de comercio, hablamos de intercambio con moneda, hablamos de producir para poder vender, que eso también es una diferencia fundamental con la economía feudal, que acuérdense que era cerrada, esta es una economía abierta. Y en términos de relaciones sociales, ¿qué es lo que subraya Bianchi que caracteriza al capitalismo que surge a partir del siglo XIX? No que surge, que se consolida. El Los trabajo medios de producción pasan proletario. a mano de la burguesía. Bien, dice, los medios de producción pasan a mano de la burguesía. ¿Qué quiere decir eso? Si lo pudieran traducir más sencillo. Que la tierra se puede vender o arrendar y básicamente, digamos, se pasa de la producción campesina o artesanal a una producción más enfocada a lo industrial y a poder abastecer al resto de la población, no solo, digamos, la familia en sí. Bien. Y, digamos, ¿qué son los medios de producción? Porque ahí, por ejemplo, apareció la idea de la tierra. ¿Qué más? Es un medio de producción. Capital, ¿qué más? Una fábrica, una herramienta. Perfecto. Perfecto. Los insumos, la materia prima, las herramientas, la tecnología, o sea, todo lo que se usa para producir, a partir del siglo XIX aparece concentrado en la mano de los capitalistas. Esta idea la subrayo porque va a volver a aparecer en Marx. Lo vamos a explicar bien cuando trabajemos Marx, pero es importante que podamos distinguir lo que sucede ahora con lo que sucedía antes. Si nosotros pensamos en el modo de producción feudal, la tierra, ¿de quién era? El señor feudal. Bien. Lo que se cosechaba Era para la subsistencia. O sea, era para el señor feudal, principalmente. ¿Pero quién era el dueño? El señor feudal. No. Cada campesino. Los campesinos. ¿Sí? Lo que el campesinado estaba obligado a hacer era darle una porción de su producción al señor feudal, ¿sí? A cambio de seguridad, no porque sí, porque era bueno, ¿no? Se suponía que había una contraprestación ahí. Las herramientas de trabajo en el régimen feudal, ¿de quién eran? El campesino. De los campesinos, perfecto. Entonces, lo que vamos viendo cuando se analiza el proceso histórico es que a partir del siglo XIX, todo eso que antes estaba en distintas manos, se concentra en una única mano, que es la burguesía, ¿sí? Como clase social. Y al trabajador, ¿qué le queda? Vender su fuerza de trabajo. Perfecto. Vender su fuerza de trabajo a cambio de un salario. Entonces, en términos sociales, el régimen capitalista va a consolidar, si se quiere también, un sistema de clases en donde existían otras clases sociales, pero básicamente va a quedar reducido a la relevancia de dos, que van a ser la burguesía y el proletariado. ¿Sí? Una burguesía que es la dueña de todo lo que involucra la puesta en escena, ¿no? de la producción, y el proletariado que básicamente es el trabajador asalariado, el obrero, como le querramos llamar, que trabaja o pone en funcionamiento la fábrica. ¿Sí? Esto, reténganlo, es una característica fundamental del capitalismo como forma de producción. Esto lo vamos a volver a retomar cuando trabajemos los clásicos de la sociología, fundamentalmente a Marx, que hace como una crítica a esto específicamente.
Y bueno, ya tenemos también la relevancia de la fábrica. La fábrica, la industria, como lo queramos llamar, es la característica también fundamental de la revolución industrial en términos económicos. Concentro en un mismo espacio físico la producción. Los trabajadores ya no trabajan en el campo, trabajan dentro de una fábrica que está mecanizada. Los trabajadores ejecutan partes de lo que una máquina puede hacer. ¿Cómo se llama eso? División del trabajo. La división del trabajo. Esas son las características, esto lo vamos a ir retomando ahora a lo largo de la clase, pero son características fundamentales para poder explicar lo que sucede en la revolución industrial y siempre pensando en lo que sucedía antes. Para nosotros hoy esto es algo obvio, pero durante toda la etapa feudal, o no solo feudal, porque también durante la modernidad existió un régimen de producción feudal que convivía con el capitalismo, las formas de producir eran totalmente distintas, ¿sí? Eso va a ir surgiendo a lo largo del texto, como para que ustedes también lo puedan usar para retener. Bien, ¿alguna duda? Profe, sí. Yo. Perdón, entonces me vuelvo al feudalismo. Ahí los dueños de la tierra eran los campesinos, pero eran mandados por los señores feudales. No, el dueño de la tierra era el señor feudal. Pero lo que producía la tierra, las herramientas con las cuales se trabajaba la tierra, era el campesino. Eso también está en Bianchi en el recorte que tienen para la unidad 1. Ah, está, me había mezclado. ¿Sí? Gracias. No, de nada. Acuérdense que los señores feudales, la iglesia, las tierras que tenían, las tenían también porque se las había cedido el monarca, el príncipe, el rey, como le querramos llamar, a cambio de seguridad y consejo, ¿sí? Retomen esas cuestiones que les va a servir como para establecer algún tipo de comparación entre los dos tipos de economías. Bien, importante, los orígenes, dice en el texto de Bianchi, los orígenes de la revolución industrial, es decir, las causas que facilitan que la revolución industrial estalle en Inglaterra y no en otro lugar. En términos de gobierno ya lo trabajamos, ya se lo mencioné incluso hoy de nuevo. ¿Qué composición tenía el gobierno? ¿Tenía un parlamento? ¿Quién lo conformaba? Dos cámaras, la de los comunes y la de los nobles. Bien, ¿y quiénes eran los que integraban la Cámara de los Comunes? Empresarios, la burguesía. Bien, la burguesía, perfecto. Esto que se había gestado allá en la Revolución Gloriosa, que ya la trabajamos, va a tener consecuencias en que la revolución industrial suceda en Inglaterra y no en otro lugar. Esto no quiere decir que el resto de los países después no se industrializaron. Sí, que entendamos que acá es donde estalla, sí. ¿Puede repetir ahí el tema cómo es? De esto de las cámaras. Sí, recuerden que el resultado de la Revolución Gloriosa o la Revolución Inglesa, como le queramos llamar, es la conformación de dos cámaras dentro del Parlamento. ¿Sí? Vieron que nosotros, por ejemplo, tenemos senadores y diputados. Bueno, en el caso de Gran Bretaña estaba la Cámara de los Lores, que es la cámara que está conformada por la nobleza, ¿sí? Y la Cámara de los Comunes por hombres de negocios, es decir, la burguesía. Eso va a favorecer que a lo largo de 2 siglos, y un siglo antes que en el resto de Europa, acuérdense, la economía, ¿sí? O la política, vamos a decirlo así, se subordine a la economía. Las leyes, los impuestos, todo garantizaba el libre funcionamiento de la economía, la instauración de un régimen liberal en la economía, ¿sí? Un Estado que no intervenía, que era un Estado abstencionista y que toda la política funcionaba para que la economía crezca, ¿sí? Por ende, ahí el régimen de producción capitalista se desarrolla antes. Entonces, esa condición ya la trabajamos.
Las otras dos condiciones tienen que ver con lo que es la demanda interna y la demanda externa. La demanda externa está fundamentalmente anclada en las colonias, ¿sí? Y la demanda interna tiene que ver fundamentalmente con que la revolución industrial tiene como antecedente lo que podemos llamar la revolución agraria, que va a suceder más o menos a mediados del siglo XVIII y lo que va a permitir básicamente, como dice Bianchi, es la superación del problema del hambre. ¿Sí? Acuérdense que el régimen de producción feudal era de subsistencia. ¿Sí? Entonces, cuando había, bueno, habrán trabajado también David Ricardo, que habla sobre, no recuerdo exactamente la teoría de David Ricardo, pero habla sobre las tierras que van quedando como en desuso porque no generan producción por la rotación de la tierra y todo eso que ya sabemos en la actualidad. Entonces había muchos momentos de hambrunas durante el régimen de economía feudal. Entonces, esa revolución agraria, que básicamente consiste en la incorporación de técnicas y tecnología en la producción en el campo, va a generar dos cuestiones. Primero, el crecimiento poblacional. Va a haber grandes transformaciones demográficas a partir de mediados del siglo XVIII. Eso por un lado. Y por el otro lado, la demanda interna. Más población es más población para alimentar, más población para vestir, más población para generar, ¿cómo se diría? No sé, calefacción, ¿sí? Más cantidad de gente que tiene que cocinar, más cantidad de fábricas, ¿sí? Entonces, la demanda interna tiene que ver fundamentalmente y está muy motivada por este crecimiento demográfico. Bien. Si nos posicionamos en la primera etapa de la revolución industrial, que es la que está precisamente desarrollada en el capítulo 3 del texto de Bianchi, lo que vamos a ver que hay dos grandes momentos en términos de revolución industrial, ¿no? Dos grandes industrias en las cuales, o que van a sentar las bases para que después todo este régimen de producción industrial se expanda al resto de las industrias. La primera industria, por una cuestión que tiene que ver fundamentalmente con las condiciones de la demanda que desarrollamos antes, va a ser la industria textil, ¿sí? Básicamente vestir a las personas. Y en este caso puntualmente lo que tiene de específico la industria textil es que la innovación tecnológica era muy económica, muy barata. ¿Sí? Y tenemos una clase burguesa que ya se venía adinerando, ¿sí? Venía acumulando capital para invertir en las industrias. El paso del telar manual al telar mecánico significó un aumento exponencial de la productividad en esta industria, ¿sí? Entonces había muchísimo más vestimenta fundamentalmente, no quiere decir solo eso, pero bueno, para poder comerciar con el mundo y favorecer fundamentalmente lo que es la producción en gran escala. Y con una mínima inversión, la burguesía durante todo este periodo de tiempo aumentó enormemente no solo la productividad, sino también el capital que acumulaba, ¿sí? El ahorro, y al mismo tiempo aumentó exponencialmente el número de trabajadores y de talleres. ¿Sí? Acuérdense que todavía estamos hablando de una etapa que es un tanto artesanal, ¿no? No pensemos solo en la fábrica en términos de edificio grande, ¿no? Es una industria que pasó de una forma muy artesanal a talleres en donde se empezaron a contratar trabajadores que venían expulsados del campo a raíz de la revolución agraria, ¿sí? Que el aumento de la tecnología y las técnicas de producción en el campo generaron básicamente desempleo, es decir, con menos trabajadores se podía llegar a mejores resultados. Toda esa gente empieza a trasladarse a las ciudades. Hay un movimiento, una migración del campo a la ciudad. Entonces, todas esas personas que habían sido campesinos empiezan a asumir el rol del trabajador obrero. Comienzan a convertirse en trabajadores asalariados, que trabajaban dentro de estos talleres.
Ahora bien, esta industria va a entrar en crisis aproximadamente en 1830 por una crisis de sobreproducción. Ahora bien, ¿qué es una crisis de sobreproducción? La producción Demasiada que se oferta más del que lo que se producto. desarrolló el comercio. Vende lo que se produce. No se vende lo que se produce, bien. Se produce más de lo que se puede vender, bien. Ahora, yo les pregunto, en función de lo que vimos recién, ¿había un problema de demanda en Inglaterra? No. Perfecto. Entonces, ¿por qué se puede llegar a generar esta crisis? Por el crecimiento exponencial de la industria. No. ¿Qué Inglaterra. crisis propia? Perdón, no escuché. Es una crisis de sobreproducción lo que sucede en esta industria. Y no es un problema de que hay un problema de demanda. O sea, había a quien venderle. Si nosotros pensamos en las características geográficas de Inglaterra, ¿qué es Inglaterra? Una isla. Es una isla. Bien. ¿Qué problema puede tener una isla para poder comercializar? Transporte. El transporte. El costo del Perfecto. transporte. Bien, puede ser un poco el costo, pero fundamentalmente el transporte. Lo mismo que yo puedo pensar en un sentido amplio, es decir, como país, como exporto, lo puedo pensar adentro. Ustedes piensen que no había canales de comunicación en el interior de Inglaterra tampoco. Entonces, es la crisis de la industria textil lo que va a motivar la segunda etapa de la revolución industrial, que es la de los ferrocarriles. El problema en la industria textil era el del traslado de la producción desde los talleres hacia el resto de Inglaterra y hacia afuera, ¿sí? Por medio de los barcos, obviamente. Sí. Dijo que eran 1830 esta crisis. 1830, igual está todo en el texto, ¿no? ¿Sí? Entonces, es esta crisis lo que motiva la siguiente etapa de la revolución, que va a ser un antes y un después, que es básicamente el desarrollo de las vías férreas y ferrocarriles, ¿no? Entonces, entre 1830 y 1850 aproximadamente, en Inglaterra va a estallar todo lo que tiene que ver con el instalado de las vías férreas y los ferrocarriles. Ahora bien, como ya se imaginarán, hacer ferrocarriles no era algo económico como había sido el paso de profesor? Sí, Los de años del 18 ferrocarril. sí, de 1830 a 1850 se va a desarrollar todo lo que tiene que ver con la expansión del ferrocarril dentro de Inglaterra. La cuestión es que invertir en un tipo de producción, porque bueno, había que producir, ¿no? Las vías férreas, los ferrocarriles y demás, ¿qué tipo de materiales usan? Hierro. Hierro. Perfecto. Esos materiales son los que nosotros solemos asociar a las industrias de base o a las industrias pesadas. Genera un salto en el desarrollo de industrias que hasta este momento no existían o no se habían industrializado como había sucedido con lo textil. Pero son industrias muchísimo más, digamos, son producciones muchísimo más costosas. Estas inversiones, para poder generar ¿sí? la comunicación dentro de Inglaterra, primero de las industrias o las ciudades, a las minas también. ¿Por qué son importantes las minas de carbón? Porque se da la máquina más fuerte. Combustible, bien. Las máquinas de las industrias funcionaban con carbón. Lo que uno necesitaba para los hogares funcionaba con carbón y los barcos, digamos, no había otra forma. Entonces, las vías férreas conectaban los talleres con las minas con los puertos. Se hace todo un tendido de vías férreas que empieza a favorecer el desarrollo entonces de industrias pesadas. El ferrocarril permite trasladar otro tipo de materiales que requieren otros procesos productivos mucho más complejos que el del algodón.
¿sí? De hecho, si nosotros lo pensamos incluso en la actualidad, la división de trabajo, vamos a llamar, de los países, está muy anclado con el tipo de industria, si se quiere, que está desarrollada en cada país. Si produce materia prima, si produce productos con poco valor agregado, o si produce precisamente cuestiones más tecnológicas, etc. Bueno, esta diferencia empieza a surgir acá. Los países, que ya de por sí eran los países más ricos, empiezan a generar producciones que tienen mucho más valor agregado, básicamente. Por ende las puedo vender más caras. ¿Sí? Entonces, pensemos siempre esto, que de una industria muy básica, como fue la industria textil, la crisis de esta industria es lo que permite plantear la posibilidad de generar medios de comunicación dentro del país y hacia afuera. Sí, de hecho, Inglaterra es un país que tuvo que desarrollar muchísimo toda la vía marítima, por ser una isla. Su condición geográfica era un limitante. ¿Sí? Bien. Profe, yo tengo una pregunta. Sí. Es un poco más teórica, creo. Digamos, porque Adam Smith escribe sobre básicamente esta economía, porque es contemporáneo a ella. Y Es por ahí anterior. habla, claro, sí, 1776, más Sí. o menos, cuando comenzaba. Y él habla sobre la riqueza de las naciones, y habla de la acumulación de capital y demás. Es como que él escribe en base a lo que veía, o como que él escribió y como que él pudo cambiar, por así decir, el chip o la mentalidad que había en esa época, y a partir de eso, no sé, la gente empezó a ahorrar para después invertir y demás. No sé si se entiende lo que quiero saber. Sí se entiende. Hay varias cuestiones. Primero hay un contexto que tiene que ver con la ciencia, que lo van a trabajar un poco mejor en epistemología, pero básicamente las ciencias sociales, dentro de la cual está la economía, la ciencia política, la sociología, son ciencias que van surgiendo progresivamente. Primero surge la ciencia política. Cuando digo ciencia estoy hablando de teorías racionales, ¿sí? Que son los contractualistas, y bueno, Maquiavelo, que no lo trabajamos en la materia, pero es antecesor. Después vienen las teorías económicas, Petty, Adam Smith, David Ricardo, y después surge la sociología, en ese orden. Metodológicamente, vamos a llamarlo, estas ciencias, en sus orígenes, van a tomar el método de las ciencias naturales, ¿sí? Que eran ciencias que ya estaban más formadas, que es el positivismo. Muy en general, el positivismo lo que dice es que el objetivo de la ciencia es construir leyes científicas. Cuando decimos leyes, hablamos de regularidades universales. Es decir, vamos a poner un ejemplo de la ley de la gravedad. ¿Sí? Yo no tengo que estar en Italia para saber que en Italia yo tiro una pluma, un lápiz y una lapicera y todo cae al piso. No necesito haber estado en Inglaterra hace 5 siglos para decir que existía la ley de la gravedad. ¿Por qué? Porque hay una ley científica que dice que existe la ley de la gravedad. Esa ley científica, para el positivismo, se construye a partir de la observación y la experimentación con la realidad. Esa es la primera característica del positivismo, el empirismo. ¿Sí? Entonces, volviendo a tu pregunta, la mano invisible de Adam Smith reviste el carácter de ley en ese momento. Hoy lo podemos discutir porque, bueno, pasó la historia, ¿no? Pasaron cosas, ¿no? Que nos permitieron dar cuenta de que lo que dijo Adam Smith no es tan así, ¿no? O que funcionó en algunos lugares y en otros no. Pero eso de la ley de la mano invisible es una ley. ¿Qué quiere decir esto? Que Adam Smith, supuestamente, yo no sé metodológicamente, puntualmente, cómo, porque bueno, no soy una estudiosa de Adam Smith, lo que conozco es muy básico. Se supone que él construye esta ley a partir de la observación. ¿Sí? Por ejemplo, de experiencias de cosas que hayan pasado en algunos países, que él veía que cuanto más, por decir, ¿no? Que cuanto más es un ejemplo que no quiere decir que sea real.
Cuanto más intervienen los estados, peor funciona la economía. Cuanto menos intervienen los estados, las crisis económicas más rápido se superan, por ejemplo. ¿Sí? Ahora bien, así como existe la teoría de Adam Smith, que tiene una mirada muy positivista, vamos a ver, por ejemplo, que Weber, que es un clásico de la sociología, que si se quiere que tiene más vigencia, va a desarrollar otro método y va a decir que el capitalismo surge acompañando la ética, la moral, la forma de proceder que impulsó la Reforma Protestante, por ejemplo. Y va a encontrar en el capitalismo un origen religioso. ¿Sí? ¿A qué voy con todo esto? Que depende en dónde nos paremos, las teorías son teorías. Algunas apoyaron más en la realidad que otros. Weber hizo un análisis súper historicista, por ejemplo, histórico, para poder reconstruir esa teoría. Lo vamos a ir viendo también, lo vamos a trabajar cuando trabajemos Weber. Un poco ya me olvidé del origen de la pregunta, pero lo que quiero decir es esto, digamos. Tiene esta forma de entender el funcionamiento de la economía, fundamentalmente en la teoría liberal, está muy arraigada a digamos, la forma en que las ciencias sociales procedían en este momento histórico. ¿Sí? No sé si me quedó algo sin responder porque capaz que me fui mucho por la rama. Valentín creo que fue. No, sí, básicamente entendí lo que dijiste. Bien. Igual esto lo vamos a ir viendo a lo largo de la materia. Y fundamentalmente cuando trabajen en epistemología van a poder identificar con más claridad todo este tipo de cosas. Bien. Avanzo. Como ya les mencioné, va a haber 3 grandes cambios que va a propiciar la revolución industrial. El demográfico, ¿sí? Que es el crecimiento de la población fundamentalmente, lo pongo acá, y la conformación de las ciudades. Esto es importante, porque en el feudalismo recuerden que las personas estaban esparcidas en el territorio. La ciudad lo que hace es concentrarlas, con todos los problemas que esto trae, sanitarios, ambientales, problemas con el agua, la calefacción, etcétera, etcétera. Para si alguno vio o quiere interesarse un poco más por esto, la serie Peaky Blinders nos permite como imaginar lo que eran estas primeras ciudades, ¿no? No pensemos en una ciudad en la forma en la que la entendemos hoy. Esas ciudades llenas de humo, de contaminación, con todos los problemas de salud que tenía el proletariado por trabajar adentro de las fábricas, con todo el humo que generaba el carbón, etcétera, etcétera, se ve muy bien en la serie, con que vean un capítulo les sobra y les alcanza. Y bueno, para los que vieron ya tienen como por lo menos una imagen de lo que quiere decir esto. Cambios económicos, ya los trabajamos. La expansión, desarrollo, consolidación del modo de producción capitalista. La expansión de la industria o fábrica, como le querramos llamar, fundamentalmente en sus inicios, acuérdense que la industria textil, pero después son las industrias, si se quiere, más pesadas, las industrias de base, como le querramos llamar, ¿sí? Y esa expansión de la industria, en conjunto con la incorporación de la maquinaria, genera la posibilidad de establecer comercio, intercambio, vender, ¿sí? Producir más de lo que se necesita para subsistir. Bueno, la consolidación de los medios de transporte, todo esto ya lo trabajamos. Sí, Erika pone en el chat que hay películas de Chaplin que muestran esto. Sí, hay una película que se llama Tiempos Modernos que es excelente, además muy graciosa, que sobre todo con esto de, que justo ahora voy a esto, los nuevos métodos de producción, que es la división del trabajo generada a partir de la incorporación de la máquina. Esto se ve muy bien en la película de Chaplin, Tiempos Modernos. Habrán visto la imagen de Chaplin como ajustando los tornillos y como medio loco, medio chiflado, como si fuera una máquina, o sea, haciendo un trabajo bien repetitivo, monótono y rápido, como que se mete dentro de la fábrica y como que va pasando por los engranajes, ¿no? Bueno, eso lo vamos a trabajar también mucho con Marx. Hay una idea bastante aceptada
de que la división del trabajo tiene como dos miradas. Lo vamos a ver también con los clásicos de la sociología. Una mirada positiva en el sentido de que cuanto yo más hago una tarea, mejor la ejecuto, ¿sí? O aumento mi productividad, como le queramos llamar. Y una negativa que quiere decir que realizar la misma tarea todos los días de forma repetitiva, monótona, etcétera, 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 nos convierte como si fuéramos en un engranaje más de la máquina. Eso es lo que refleja la película de Chaplin, puntualmente. Bueno, y el desarrollo científico-tecnológico, que ya lo hablamos. Los cambios sociales, acá no me voy a detener demasiado, están todos bastante descritos en el texto. Sí, fundamentalmente entender que durante el primer periodo de la Revolución Industrial, que es el que está, repito, en este capítulo de Bianchi, el proletariado no aparecía como, ahí está justo la foto de Chaplin, me había olvidado, de la película Tiempos Modernos que les había comentado. Es importante entender que esta clase social durante, por lo menos más o menos la primera mitad del siglo XIX, va a ser una masa que no va a ser uniforme. Fundamentalmente en términos de conciencia de clase. ¿Qué es conciencia de clase? ¿Cómo lo podrían explicar? Sentirse parte de una clase determinada. Ah, sí, tal cual. O sea, no había una idea de que yo me sentía parte de que había mucha otra gente que compartía conmigo mi situación de vida, mi situación laboral, etc. ¿Sí? Fundamentalmente porque eran todos campesinos que venían a la ciudad. Imagínense que era una forma nueva de trabajar, medida por una forma distinta en el tiempo. Los trabajadores estaban muchísimas horas dentro de la fábrica ejecutando siempre una misma tarea, cobraban un salario con el cual solo podían subsistir. Entonces, por eso decimos vender la fuerza de trabajo, no es como un eufemismo, digamos, vender quiere decir que yo como mi fuerza de trabajo la vendo en el mercado y el burgués me la compra como compra una mercancía, como compra una materia prima, digamos, y una mirada bien negativa de lo que es esta transición hacia el trabajo dentro de la fábrica. Sí, el encierro, etcétera, etcétera. Y socialmente, bueno, todo lo que ya les dije, o sea, la expansión de las ciudades trajo 1.000.000 de problemas y fundamentalmente para la clase obrera, digamos, no seamos ingenuos, las clases más pudientes no vivían en las ciudades, vivían en las afueras, ¿sí? En casas enormes, recontra decoradas. Hay el capítulo 4 de Bianchi, que no es de lectura obligatoria, describe muy bien cómo vivía la burguesía. Pero básicamente entendamos eso, digamos. Para el trabajador, este modo de producción, estas técnicas nuevas que se apoyan en la mecanización, en la división del trabajo, generaron un montón de consecuencias negativas que van a empezar a no superarse, porque estoy mintiendo, empeoraron, pero el proletariado va a empezar a tomar conciencia, a sentirse parte de una clase obrera, a partir de 1848, que lo vamos a trabajar con las revoluciones democráticas, que lo vamos a mencionar muy, muy brevemente, y el surgimiento fundamentalmente de las doctrinas comunistas y socialistas. ¿Sí? Eso lo vamos a trabajar bien con Marx, puntualmente, que es un defensor del comunismo. Pero bueno, eso circulaba, ¿no? En la sociedad, y a partir de ahí es que los obreros empiezan a poder, no sé, sindicalizarse, organizarse en forma de partidos políticos. Mientras tanto, los obreros eran masas dispersas, ¿sí? Hay que entender eso, como que hay un punto de quiebre, que también va a ser un punto de quiebre en esta ideología liberal como la trabajamos hoy. ¿Sí? ¿Hay alguna duda, pregunta? Yo tengo algo para opinar. Sí. Con el tema ese de que las clases sociales, o más que nada el proletariado, como que vivían condiciones de vida horribles, digamos, que solamente alcanzaba para subsistir. Que yo había leído como que también se decía que a partir del capitalismo, si bien al principio las masas empeoraron su nivel de vida, que como que era innegable que a largo plazo mejoró enormemente
nivel de vida de la mayor parte de la sociedad. Claro, esto lo van a trabajar bien con el texto de Marshall, por eso no me quiero como adelantar demasiado, para que también nos situemos históricamente en que era la mayoría de la población, en que el proletariado no era una clase homogénea, había proletariados que estaban en mejor condiciones fundamentalmente. Por ejemplo, el sector del proletariado se llamaba de cuello blanco, es decir, los que arreglaban las maquinarias. Me están dando mal la cámara de la computadora, no es que se me está apagando una luz, les aviso por las dudas. Pero bueno, un poco eso, y un poco también entender que esto ya como viniéndonos a la actualidad, como proceso histórico, la desigualdad que había en este momento del siglo XIX era muchísimo menor de la que tenemos en la actualidad. La diferencia, la distancia entre una clase social y la otra era inferior. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que el régimen capitalista fue concentrando cada vez menos manos la acumulación. ¿Sí? Esto hay mucha evidencia empírica, datos, estadísticas que nos permiten sostener esto, ¿no? Sobre todo con el auge de los sistemas financieros. Entonces, si bien la clase obrera en algunas cosas mejoró sus condiciones a partir de mediados del siglo XIX, en base a sus reclamos, ¿no? No es que nadie les regaló nada. Sí, me quiero subrayar que esto lo van a trabajar igual después, que esos progresos en realidad fueron pequeñas concesiones que fue haciendo la burguesía para poder quitar del ojo, ¿no?, de la posibilidad el cambio en régimen comunista. Esto es una realidad tangible, digamos. ¿De qué prefería la burguesía? ¿Darles el derecho a votar o cambiar a un régimen comunista sin la existencia de clases sociales? Y bueno, hizo concesiones. ¿Sí? Esto es un poco la mirada que le queremos dar y que los textos hacen este recorrido, a estos progresivos derechos que después el proletariado fue conquistando. Entonces sí, Valentina, en función de lo que decís, mejoraron en algunas cosas según con qué ojo lo miremos. Tuvieron más derechos. Sí. ¿Usted está diciendo que en 1800 la población era menos desigual que ahora? Sí. Pero porque el 94% en 1820, el 94% de la población era pobre. Y ahora... sí, son pero el la distancia entre un 1%. pobre y una Eran clase... iguales porque eran todos pobres. No, pero lo que yo hablo es la distancia entre un pobre y un rico, vamos a llamarlo, no importa qué clase social. De hecho, en la actualidad aparecieron muchísimas más clases sociales de las que estamos hablando en este periodo histórico. ¿Eran pobres? Sí. ¿Vivían en malas condiciones? Recontra, sí. Pero la burguesía todavía no había, era más cantidad. Entonces el dinero estaba más esparcido. Lo que genera el capitalismo con el paso del tiempo es que cada vez menos gente concentre más cantidad de dinero. ¿Sí? Ni hablar con el mercado financiero. Hay gente, chicos, que es más rica que países enteros. Una persona. Pero bueno, eso es un análisis que lo puede hacer cualquiera viendo datos, estadísticas de los procesos de acumulación. Hoy tenemos muchísima más información porque la tecnología nos los permite, ¿no? Pero bueno, esto es un poco lo que vamos a ir viendo a partir de la bibliografía de la materia que fue sucediendo. ¿Sí? En pos de salvar el capitalismo, de a poco se fueron mejorando las condiciones de vida de los sectores obreros. Profesor, Sí. una pregunta. Viste que ahí decía que vivían en malas condiciones, que había trabajo infantil y eso. ¿No es a partir de eso, digamos, que se empiezan a dar como los movimientos obreros y a partir de ahí que después empiezan a surgir los sindicatos y eso, o son cosas distintas? No, digamos, ellos inicialmente no hay un reclamo porque los niños no trabajen, había trabajo infantil, trabajaban las mujeres obviamente y los hombres, o sea, trabajaba toda la familia para poder subsistir, pero las luchas
para conquistar nuevos derechos fundamentalmente fueron favorecidas por las teorías socialistas y comunistas. Hay una fuerte, sobre todo Marx, que lo vamos a trabajar, hay una fuerte construcción por parte del socialismo de, vamos a ver dos ramas, una rama del proletariado más reformista, si se quiere, ¿no? Que lo que busca es conseguir más derechos, y una más radical, que va a ser la comunista. Entonces, entre estas dos versiones, lo que hace la burguesía es ir por el reformismo, le damos más derechos, pueden votar, ¿sí? Por ejemplo. O los dejamos organizarse en sindicatos. Hasta ese momento no había, eso es un derecho político. Acuérdense que los derechos políticos no existían como derechos universales. ¿Sí? Entonces, esas luchas, por eso llaman revoluciones democráticas, un poco lo que hace el corte histórico. La lucha democrática están precisamente buscando eso, democracia, poder elegir y tener representación de partidos políticos afines a las ideologías obreras. Pero bueno, esto lo van a trabajar más adelante, por eso no me quiero adelantar demasiado. ¿Alguna otra duda, intervención, pregunta, opinión? Bueno, chicos, se hizo larga la clase de hoy. Erika, precisamente esta semana vamos a charlar a ver qué vamos a hacer. No hay una definición y ni tampoco sé decirte si va a haber una definición de cátedra o por docente, digamos. Vamos a ver y les vamos a estar informando, porque además hay que hacer todo primero hay que hacer una solicitud administrativa para ver el tema de las aulas y demás. Por ahora no hay ninguna novedad. Bueno, chicos. Gracias, profe. De nada. Gracias, profe. Nos vemos. Chao, profe. Nos vemos, profe. Chau, chau. Chao. Chao, profe. Nos vemos.